Victoria Tolosa Paz es diputada de Unión por la Patria, fue ministra de Desarrollo Social. ¿Qué está pasando con los alimentos a los comedores? ¿Llegan o no llegan? Primero, te escuché atentamente, Rolando, y quiero manifestar lo que yo observo en función de haber estado 14 meses a cargo y siendo responsable de ejecutar las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, hoy Ministerio de Capital Humano, que engloba no solamente desarrollo social, sino cultura, educación y trabajo. O sea, esta mega ministra Sandra Petovelo tiene la enorme responsabilidad de llevar adelante políticas alimentarias y políticas de inclusión laboral. ¿Por qué cito estas dos políticas? Porque en este momento hay una mezcolanza de titulares que quizás quienes están mirando tienen que entender que hay en curso investigaciones de dos de las políticas más importantes que teníamos en el Ministerio, el Plan Potenciar Trabajo, que es justamente la transferencia de un ingreso para personas que no tienen empleo, que son desocupados, pero que tenían que hacer una contraprestación. Esto es, tenían que estudiar o tenían que hacer tareas sociocomunitarias o tenían que hacer tareas productivas. O estaban en una herrería, o en una carpintería, o estaban en un comedor comunitario, o estaban barriendo una calle, o estaban arreglando un espacio público o cortando. ¿Y ustedes sabían que había planes dibujados? Estos planes, cuando yo llegué al Ministerio, recuerdo muy bien la entrevista, de aquella conferencia de Cristina Avellaneda en la CTA, que trajo un gran ruido, un gran escándalo. Fue para el invierno del 2022. Estaba Juanchi Zabaleta ya yéndose del Ministerio e inicia Zabaleta un periodo de auditorías. Con las universidades. Pero que cuando hicimos la cuenta, Juanchi las hizo un mes, íbamos a tardar casi 2 años en poder revisar todas las auditorías del 1.370.000 planes que recibí cuando llegué al Ministerio. Lo que hice fue darme cuenta que en la Argentina, después de la pandemia, el teléfono celular estaba 2 por persona a nivel promedio en la Argentina y que incluso en los hogares más pobres había cerca, o vecinos, o unidades de desarrollo de los distintos municipios, la posibilidad de hacer algo sencillo. RENAPER, validación de datos biométricos de identidad, primero para algo muy elemental. Si el padrón que pagábamos todos los meses, la gente realmente estaba enterada de que estaba recibiendo ese plan. ¿Y cuánto sobraban? Dimos mucho tiempo, trabajamos muchísimo y dimos de baja en el primer mes, o sea, la auditoría la arranqué en noviembre, yo asumí el 14 de octubre, en noviembre hice este plan, trabajé con todos los gobernadores de todos los símbolos políticos, con los intendentes y dimos de baja en el mes de marzo 100.000 planes. No fue fácil. E incluso hubo campañas de desprestigio a mi persona diciendo que era una ministra insensible, que le contaba las costillas a los pobres. Discutí mucho para que entendieran que el Estado, cuando destina mal los fondos, está dejando a alguien que tiene realmente necesidades sin la cobertura. Eso nos permitió no ahorrar dinero, sino poder justamente cuidar el dinero estatal para poder seguir muy de cerca el resto de los planes que tiene el Ministerio. O sea, que van ahí desde había plan de primera 100.000 infancia. planes de más. 100.000 y después seguí todos los meses. Durante 14 meses no solamente tuve que someterme a la justicia, porque a partir de este escándalo que surgió en el mes de diciembre, que tenía que ver con pedido que hice como ministra a la AFIP, al Banco Central, quienes compraban moneda extranjera, quienes tenían inscripciones en alguna categoría que fuera incompatible. O sea, hicimos un gran trabajo. Tuve que pedir el levantamiento del secreto fiscal de AFIP. Esto no pasaba antes en la Argentina. ¿Pero por qué no pasaba? ¿Y cuáles fueron, en todo caso, las alertas que se encendieron? Que gracias a Dios mayoritariamente hablamos de un universo de gente muy pobre, sin ingresos, sin inscripción en la AFIP, sin posibilidad de comprar moneda extranjera, sin nada. A esos había que darles claramente la cobertura y hacer un gran trabajo de inclusión educativa, porque el 10% del padrón tampoco tenía ni siquiera primaria, Rolando. Hablamos de gente con realmente muchas dificultades. Pero eso era la gente laboral. fantasma. Ahora, pero había una cantidad de gente a la que le descontaban, el 0,8% del padrón, que no dudé en bajar, lo bajé porque después de avisar durante mucho tiempo que quien no venía a darme los datos biométricos con el teléfono no iba a cobrar el plan, fueron dados de baja. Y eso fue realmente un inicio que no se detuvo. Luego crucé con Migraciones la base, porque aunque me digas, ¿por qué vas a cruzar con Migraciones? Porque había que tener la claridad que la enorme Argentina informal tiene una consecuencia. Que alguien que hoy tiene trabajo y tiene ingresos y puede dar una presunción de ingresos, lo tengo que detectar. Antiguamente no venía el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy encontrar una ventana que es inscribirse en un plan, llevarse la transferencia al potencial trabajo y tener una vida que no se condice con la pauta que teníamos para darle ingreso al programa. Que Está bien, pero eso no hacía, vulnerable. Eso no hacía que pudieran detectar este mecanismo que ahora está en crítica de cobrarle un diezmo a la gente por el plan. Si vos me escuchás a mí, no es algo nuevo lo que encontró Petovelo. Nosotros iniciamos
en el gobierno de Alberto Fernández. Cristina Alba anuncia en aquella conferencia, yo me junto con Alberto Fernández previo a que yo asumiera el decreto 728, que indicaba el propio presidente, no hay más altas de planes sociales. Yo tenía un impedimento que prácticamente fue consensuado con Alberto Fernández y con Sergio Massa. No hay más planes sociales, empieza a haber una enorme tarea de transparencia porque habían llegado una enorme cantidad de denuncias. Hicimos un botón de denuncias en la página del Ministerio de Desarrollo Social y empezaron a llegar denuncias de irregularidades de esta naturaleza. Todas esas denuncias que les cobraron una comisión. De todo tipo. En las marchas lo mostraban ustedes. Cuando hacían marchas en la 9 de julio y me hacían el acampe en la 9 de julio, que fui muy criticada también por decir la Beliboni que extorsionaba a su gente, veíamos esto que vos reflejás muy bien. El pedido, ellos lo llamaban cuota sindical, bueno, como quieran decirle, ellos tenían un mecanismo que lo hacían público, que le cobraban un porcentaje del plan. Pero las denuncias eran mucho más allá de eso. Y nosotros fuimos muy concretos, Rolando. Pero también quiero decir una cosa. Esto que está pasando ya pasaba, tomamos medidas, pero a mí no se me ocurrió, porque encontré 100.000 planes mal otorgados, quitar la asistencia social. Porque había justamente pecadores, le pagaba injustamente a los justos, quitándole la única posibilidad de sobrevivir. ¿Por qué te pensás que hay más gente en el mercado? Siempre hubo gente en el mercado buscando, lo quiero decir, porque si no van a decir que esto es nuevo. Pero también tiene que ver con que se va agravando la situación social a partir de una ministra que entiende que como esto está mal, quito todo. Sí. Como hay comedores que se robaron la comida, quito la asistencia a los comedores. No es así como se trabaja en el Estado. ¿Había comedores fantasmas? Mira, siempre hubo. Yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y de Provincia desde el año 96. Es parte de la tarea de quienes gestionamos lo público. Vos no cortás porque encontrás irregularidades la asistencia social. Vos tenés que ir auditando, suspendiendo, cortando, quitando los convenios, exigiéndole, por supuesto, la devolución del dinero si es que hubo dinero. Y acá quiero ser muy clara. Porque con el tema comedores hicieron una ensalada rusa. Vos tenés el servicio alimentario escolar, que es la transferencia que tiene que hacer la ministra a cada gobernador para garantizar que la merienda, el desayuno, la cortaron. SAE, 47.000 millones de pesos, ni un centavo a ningún gobernador. ¿Y eso qué tiene que ver con a nadie? ¿Pero qué tiene que ver eso con Bueno, entonces cuando te estoy diciendo que efectivamente... Ahí no puede haber ningún ahí no dibujo. puede haber ningún tipo de intermediación, nadie que se venda ni se compre la comida, lo cortaron igual. Los datos. El PNUD. Hernán, vos sos quien hace el seguimiento de la ejecución presupuestaria del Ministerio y vemos una subejecución muy grande de las políticas alimentarias. Solo crece tarjeta alimentar. Claro. Lo bien que hacen, porque fue política de nuestro gobierno para llevar alivio y transferencia directa a las mamás que tienen chicos de 0 a 14 años. ¿A dónde íbamos nosotros? Para evitar justamente lo que solía pasar. Comprábamos de manera centralizada, había un etiquetado frontal de prohibición de venta. Sin embargo, solía pasar esto en menor magnitud. ¿Y qué hacíamos? Empezamos a trabajar con el Banco Mundial con un programa que se llama Alimentar Comunidad, que era que el Ministerio deje de comprar de manera centralizada para tener mayor control sobre dónde se compran los alimentos, cuántos chicos están en cada comedor y cómo garantizamos algo que nunca pudimos hacer si el Ministerio solo compra alimentos secos, que es la fruta, la verdura y las proteínas en la mesa de los comedores argentinos. Alimentar Comunidad, dejamos instalado la prueba piloto, 50 comedores adentro y arrancaba un camino para ir sacando la entrega centralizada de secos y pasando un mecanismo con auditorías como es el PNUD, porque el PNUD, que existe y existe desde el año 2002, es un gran programa, antes lo financiaba el Banco Mundial, se llamaba FOPAR, pasó a ser PNUD hace 20 años, 1.100 comedores con financiamiento. Esos comedores tienen auditorías constantes, sí, pero ahora permanentes. Esa plata de Naciones Unidas no está llegando a esos comedores tampoco. No, tampoco. Firmaron convenio. Bueno, no digo eso porque hay una investigación en Comodoro Pi. Sí, que lo hubieran usado para otra cosa. A ver, lo que yo quiero decir con esto es que hay, me parece a mí, Rolando, hay que separar. Me parece muy bien que se investigue y se vaya a fondo con irregularidades, con la terciarización, con situaciones que no las voy a defender, porque cada vez que las encontré, o hice las denuncias correspondientes, o suspendí y corté convenios. Cuando encontrábamos un comedor que no estaba asistiendo y tenía un convenio firmado para asistir alimentariamente, iba la política del Ministerio, directamente de todo el área social, auditaba, informe social, se suspendía. Miles de convenios, están las fichas técnicas, los informes. Me deben estar escuchando las trabajadoras sociales de la Secretaría de Integración Social que llevaba adelante la política alimentaria del Ministerio y era habitual hacer la auditoría y la suspensión. Es cierto que la gran mayoría que me está escuchando
se levantan temprano, se reúnen, cocinan. Hay serias instituciones como Cáritas, los evangélicos y un montón de organizaciones de base que son la Argentina Solidaria, que me encuentro acá con la obligación de decir que a ellas les digo gracias por seguir alimentando un pueblo que está hambreado, Rolando. No podemos mezclar todo Pero como que yo te todo es pregunto, corrupción, porque eso duele porque lo están viendo. Si cortaron tanto los alimentos, ¿por qué no pasó nada? Cortaron, bueno, hay que preguntarle a los que están haciendo esta protesta social, que yo por lo menos fui permanentemente el rostro de que decía, si cortan la calle y vienen a extorsionar para llevarse más alimentos, no los atendíamos, o sea, teníamos una tarea de mucha dureza con quienes buscaban el mecanismo de la extorsión para llevarse alimentos. Hacíamos en todo caso una mesa de trabajo para hacer el volver a estudiar, para lograr la capacitación de los jóvenes. 400.000 jóvenes en la Argentina estaban en este programa. Hay que preguntarle a esas organizaciones que cortaban tanto, ¿por qué no cortan ahora? Yo igual no creo que el corte sea la salida. La salida es poder trabajar con programas que sean auditables y que generen obviamente las condiciones de lo que hoy no está pasando. Hoy tenemos lamentablemente más pobreza, más indigencia y menos inversión social. Tenemos 63.000 puestos de empleo privados que se cayeron en los primeros 5 meses de gestión. O sea, 63.000 familias que tenían trabajo que no la tienen. ¿Dónde van a buscar asistencia esa mamá y papá que no tiene trabajo? ¿Cómo alimentan a sus chicos si además le dejan solo al gobernador la tarea, a los gobernadores, la tarea de la asistencia alimentaria en las escuelas? Es triste lo que está pasando, porque atrás de esto da la sensación de que esta gran cortina de humo, y quiero ser muy responsable, porque no estoy defendiendo que los hechos delictivos sean investigados, a fondo quiero que vayan, pero de la misma naturaleza le digo a Sandra Petovelo que ella juró, imagino que sobre la Constitución Nacional, y además sé de su profunda fe, o por lo menos es lo que expresa, que escuche a la homilía que dio Jorge García Cuervas el domingo, que se cumplieron 50 años del asesinato de Mujica. Fue muy duro. Dijo, a fondo con la corrupción, pero no pueden suspenderse políticas sociales, de alimentación y de integración sociourbana, porque tenemos más de 1 millón de familias viviendo en el barro, sin agua, sin cloacas, y esa política muy importante de la Secretaría de Integración Sociourbana también la suspendió Petovelo. Entonces, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos están llevando si no es claramente a mayor delito, mayor inseguridad y, por supuesto, la fractura social, que vos lo dijiste recién? En el 2001 estaba. Nosotros necesitamos recomponer el rol del Estado para aquellos sectores pobres, mientras la Argentina recompone Bien, en algún momento una política de trabajo, todo que eso no la veo. se está avanzando sobre cosas que eran inimaginables que se avanzaran en la Argentina y no pasó nada. A ver, no sé si no pasó nada. Lo que yo creo que el empezar... O sea, la gente sufre en silencio, ver, digo, no hay estallido social, no hay... Rolando, ¿cuándo empezaron a crecer los planes sociales en la Argentina? 2001. Bueno, perfecto. 2 millones de jefas y jefas de hogar. Ya trabajaba 2002. en el Ministerio... 2002. Febrero del 2002. Jefas y jefas de hogar, consejos consultivos, inscripción masiva. Fue el primer plan universal de ayuda. Llegó Néstor Kirchner al gobierno junto con Cristina. Se dieron una política, por supuesto, de crecimiento económico, redistribución de la riqueza e inclusión laboral. Pero hicieron 2 cosas muy buenas. Plancharon el precio y la cantidad. Decimos P por Q. Los contadores nos gusta llevar la línea del gasto social para ver justamente. Pero ese escenario lo pudo hacer Néstor con políticas de crecimiento económico durante los primeros 5 años de su gestión. Esto Javier Milei, hacer el ajuste social que está haciendo en un contexto de caída del Producto Bruto Interno y de destrucción del trabajo privado es un crimen porque no les das salida. ¿Cuál es la salida? Que me lo diga Petovelo. ¿Ella quiere cortar los comedores comunitarios? Bueno, nosotros le exigimos que a las provincias necesitan la asistencia alimentaria para las escuelas. Que elija de qué modalidad quiere ser. ¿Quiere alimentar comunidad? Perfecto, pero que no son los planes, los 50 comedores que le dejé preparados. Que continúe la inclusión de comedores para comprar secos y frescos. No pueden cortar la ayuda social, porque si la cortan, realmente empujan a un montón de familias a la catástrofe de no tener para comer. Es que el problema es que la gente se la está rebuscando por otro lado. Bueno, ahí veis las imágenes del mercado, son dolorosas. ¿Es la Argentina que queremos? No, queremos una Argentina. Yo pensaba que Milei iba a ser un desastre, pero lo que nunca pensé es que cuando dijo que Petovelo iba a tener la billetera abierta, pensé realmente que la ejecución presupuestaria en partidas alimentarias y de inclusión social para los sectores más vulnerables iba a estar. Lo que está haciendo es un ajuste brutal sobre la red de contención. Toda la red de contención es corrupta y hay curro de ninguna manera. No, es marginal, eso de es marginal. ninguna manera. Eso es lo hacen ver el como- 0,3% de una nómina enorme de Dicen que gente es que el te mira. 50%. Mira, cualquiera Pero sabe, eso la es una estructura de los locura. curas villeros de la Argentina
es inmensa. Y todos esos curas villeros tienen comedores y copas de leche en todo el territorio nacional. Es inmenso lo que ha hecho la iglesia y la iglesia evangélica. Allí no está llevando comida. Tolosa, Allí no lleva ni un kilo de arroz. si la usted ministra ve Petovelo. este nivel de, con la experiencia que vos tenés del trabajo social y justamente en esta área, si la provincia de Buenos Aires el conurbano es lo más afectado, lo más directamente afectado, además la cantidad de gente que se ve revolviendo la basura y además con una caída de la basura del 40%. Hay un 40% menos de basura. Total, Entonces, porque hay menos consumo. Menos consumo. Entonces, en esta caída, viendo lo que está pasando en el conurbano, la provincia de Buenos Aires, si quiere salir a asistir lo que no está haciendo el gobierno nacional, ¿cuánto puede hacer? Porque digo, si no... ¿Tiene la plata? Mira, No, el no, gobernador ¿qué Kicillof... costo tiene eso? quiero Entiendo hablar que lo porque hacen, pero todavía no está. Sí. Lo vengo conversando con el gobernador Kicillof. El gobernador Kicillof está haciendo un esfuerzo económico importantísimo para suplir lo que la nación le dejó de dar en el servicio alimentario escolar. Con la enorme cantidad de estructura educativa que tiene la provincia, está invirtiendo 50.000 millones por mes en el servicio alimentario escolar para garantizar no solamente el plato de comida, sino la caja que entrega la provincia, que se llama Mesa Bonaerense. El ministro Larroque y el gobernador Kicillof poniéndose al frente de tratar de no detener lo que la provincia tiene que garantizar en toda la estructura educativa. 50.000 millones de pesos por mes en la provincia de Buenos Aires y Petovelo no ejecuta 47.000 millones anuales, porque por supuesto congeló el presupuesto a precio 2023. O sea, nosotros deberíamos haber tenido un presupuesto de 120.000 millones mínimos en el servicio alimentario escolar. Lo digo para graficar. Hay un gobernador, vengo a hablar con Quintela en La Rioja, está haciendo exactamente lo mismo. O sea, hablo con los gobernadores que no recibieron un centavo y están poniendo plata de su presupuesto para que ese alimento esté garantizado. Ahora, ¿qué pretendíamos? Que el gobierno nacional, que es responsable de la política económica del desastre y del derrumbe, se pusiese a la par de los gobernadores, sean peronistas, del PRO, del socialismo, de cualquier ideología política y garantice el plato de alimentos. El SAE depende de Sandra Petovelo, no tiene nada que ver ni con la iglesia, ni con los movimientos sociales, ni con los clubes de barrio, va a la escuela, vía la estructura de los gobiernos provinciales. A ningún gobernador le transfirió un centavo. El gobierno nacional no manda más plata para el servicio alimentario escolar. Nada. Cero. Que es el formal. No, es más, me voy a ¿no? corregir, O sea, me voy a corregir. Le pagó una sola cuota al gobierno de la provincia de 4.500 millones de pesos que habíamos dejado con el gobierno saliente listas para apretar el botón. Es lo único que pagó el programa del servicio alimentario ¿Hay escolar. alguna explicación que desconozcamos de por qué? Ajuste. Espera. En varios de estos allanamientos aparecen, digamos, en los dirigentes aparecen miles de dólares. A ver, me parece que eso se lo habrían que preguntar a quienes están siendo investigados y tendrán que rendir cuenta en la justicia. A mí me gusta hablar no solamente con los datos que construí cuando fui ministra, sino quiero reflejar que hay una Argentina solidaria que no puede ser emparentada con hechos delictivos y de corrupción. Porque conozco a cientos de mujeres que se hacen hasta la ropa, la cofia, el delantal, para poder manipular alimentos, que se preparan con guantes para poder tener cocinas higiénicas en condiciones de extrema pobreza y vulneración de derechos, estar allí. Cortando leña y cocinando una cacerola en el fondo de una casa, de un ranchito, y no solamente llevando a los pibes y pibas a jugar al fútbol, sino llevándolos por el buen camino. Esas mujeres no pueden estar emparentadas con esto, no pueden estar emparentadas con hechos de corrupción. Y las conozco en todo el territorio nacional, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Y lloran cuando se sienten mencionadas como el mal de la Argentina, como las corruptas de la Argentina. No tienen nada que ver si algún vivo se metió en la estructura social de la Argentina para llevar agua para su molino. Bueno, que la justicia los investigue. Yo, la verdad, de lo que sí conozco, porque hace 25 años ininterrumpidos que trabajo en las áreas sociales, la gestión tiene que ser controlada mientras sucede. ¿No? Después está el ex post de la AGN y la CIGEM y la auditoría interna de los ministerios, que son también claves para encontrar procedimientos que puedan tener debilidades, ¿no? Entonces, pero uno muchos tiene no que funcionaban conocer. si había comedores fantasmas. No. Vamos a los comedores fantasmas, porque también es algo que me gusta aclarar, Rolando. El Registro Nacional de Comedores, llamado RENACOM, lo crea el exministro Daniel Arroyo en pandemia. ¿Para qué? En pandemia había, y lo van a recordar quienes me escuchan, en garajes de casas que nunca habían cocinado se abrían ollas comunitarias. En ese momento el ministerio entregaba alimentos y pasó con un crecimiento exponencial producto de la pandemia. Se crea el registro, pero el registro es un registro de preinscripción. ¿El SAE necesita un registro? No. La entrega de alimentos secos del ministerio ante la crisis
climática, inundaciones. ¿Te imaginas que yo para entregar en la crecida del Paraná o en Concordia alimentos no le voy a decir al intendente que me inscriba a los comedores? Los llevo a un centro de evacuados de manera inmediata. Hay mecanismos que no exigían el registro de comedores. Solamente había una exigencia, aquellos comedores que recibían dinero, claro. donde había que tener personería jurídica, domicilio declarado, rendición social y rendición contable. Entonces, ese universo que es el PNUD y el refuerzo de comedores es un universo muy pequeñito, 1.200 comedores. El resto se llaman bocas de expendio, de difícil, por supuesto, auditoría, pero no hay dinero de transferencia allí. Entonces no es que hay mercadería directa, que tiene que ser, por supuesto, auditada. Pero además, y que tiene que llegar a quienes... Cero. Claro, pero además, digo, nosotros... Eso. La mercadería, si vos mirás los datos de ejecución, tenés ejecución en la tarjeta alimentar. Si yo, digamos, actualizo los valores, porque el problema cuando uno mira la ejecución es que estás mirando valores del 2023, con lo cual no tiene ni sentido con el nivel de inflación que tenés. Si lo actualizo está más o menos en una ejecución del 20%. Hay ejecución, es la partida que más tiene ejecución. La que le sigue es alimento para personas, que tiene una ejecución del 13%. ¿Esto qué es? El ministerio compra mercadería y la entrega. La ejecución es baja, pero tiene ejecución. El resto está en cero. Mirá, transferencias a instituciones culturales y sociales, 0,3% de ejecución. Nada, le dieron 300 millones, nada, no existe. Transferencias a cooperativa, cero pesos, cero. Transferencias a administración municipales, 0%. Transferencias de capital a cooperativa, 0%. A instituciones sociales, 0%. A municipios, de nuevo, para gasto de capital, pero ellos pueden 0%. decir justamente que si no pasa nada, que toda esa plata estaba malgastada. No, la verdad que no, porque es difícil lo que dice Hernán, tiene toda la razón cuando muestra estos números, grafican lo que yo quiero decir. No hay nada mejor que inventar que todo es un curro para tener la excusa de no invertir nada. Me suena mucho en los 90. ¿Te acordás cuando todo lo del Estado se partía, parecido se rompía? a lo de los trenes que mostramos. Claro, es así, o sea, es ley. Ahora, lo que hicieron ahora con la obra pública, claro, no cerraron una obra pública, cerraron toda la obra pública. Entonces acá es muy difícil porque quienes nos están escuchando, salís a defender los hechos delictivos. No, quiero ser muy clara, quiero ser muy dura con quienes en nombre de la pobreza llegan al Estado y llevan agua para su molino. Pero quiero ser lo suficientemente razonable y en todo caso saber, porque quienes recorremos los barrios populares, sabemos de las enormes necesidades y dificultades que tiene la Argentina, no podemos negar y naturalizar lo que Hernán está contando acá. La ejecución cero es un crimen, porque la pobreza más grande del país la tienen niños y niñas de 0 a 14 años. 7 de cada 10 niños son pobres en la Argentina. Si vos no invertís hoy, estás dejando... Sí, y además no invertís ni siquiera en la comida de las escuelas, Rolando. Entonces, de verdad, está dejando a todos los gobernadores en una enorme decisión que es por suerte, porque tienen sensibilidad, porque no se animarían a dejar a los pibes sin alimentos en las escuelas y que se les desmayen como papelitos. Y la verdad que celebro tener un gobernador como Kicillof que invierte en el servicio alimentario escolar, pero es un crimen que esa ministra, que tiene 4 carteras ministeriales, esté escucho a los ajustando gobernadores diciendo... Yo sí los escucho. Están cometiendo un crimen al no mandarnos la plata. Yo los escucho y hubo una reunión hace un mes y medio de 8 ministros de Desarrollo Social de la Argentina, de distintos signos políticos, alertando sobre la quita de transferencias al servicio alimentario escolar, que es prácticamente la política que nace después de la De hecho, crisis varios del de esos 2001. gobernadores están votando una ley que le va a dar todavía más facilidades para redistribuir partidas. Esto no es nuevo, Rolando, vos lo dijiste recién, esto arrancó en la crisis del 2001, hubo una política alimentaria que se sostuvo durante 20 años, el plan de seguridad alimentaria es un plan votado por el Parlamento Nacional, a nadie se le ocurrió. Ni siquiera Carolina Stalin en la gestión de Macri, que miraban mucho tratar de cuidar el déficit, sobre todo después del fondo, ellos siguieron invirtiendo en desarrollo y en políticas alimentarias porque un pueblo hambriado no es un pueblo que pueda sostenerse y mucho menos en una Argentina que se cae. O sea, ¿cuándo hay más inversión? Cuando más caída tenés del Producto Bruto Interno. ¿No fue un error permitir, digamos, que Pérsico sea funcionario del Ministerio? A ver, a mí esa pregunta... Yo no decidí que Emilio Pérsico fuera secretario de Política Social, pero
esa pregunta tiene siempre una connotación, porque cuando viene Aranguren a ser ministro de Energía de la Nación, nadie se horroriza, Sí. porque no, nadie. De hecho, no, sí, bueno, hubo no, denuncias. nadie. Hay Sí. mucha más mirada sobre... Aranguren, sí. No, No, ahora pero- también pasa lo mismo con un No, montón bueno, de ustedes lo funcionarios han dicho. vinculados a Me parece empresarios. me parece, siempre lo digo, a Pérsico hay que evaluarlo en su rol de secretario de Economía Popular. Él renunció a la conducción de Levita cuando fue funcionario y nadie va a negar que es un hombre vinculado a los movimientos sociales, como nadie va a negar que hay un montón de pibes que militan en Avanza Libertad y que son funcionarios de Petovelo o del propio Javier Milei. O sea, la militancia política, y en este caso social, no es algo negativo, no es una connotación negativa. Me acuerdo del cura Juan Carlos Molina, que venía a trabajar fuertemente en toda la estructura de la recuperación de pibes con adicciones y también en el celular. Al revés, se supone que uno tiene que tener un camino de recorrido y de cercanía con los problemas de la gente para poder gestionar políticas sociales. En todo caso, si hay incompatibilidades o lo que fuera, que haya, obviamente, denuncias y que puedan rendirse cuentas en la justicia, porque todos nos sometemos a denuncias que luego tenemos que aclarar en los ámbitos judiciales.